La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, amados hermanos y hermanas. Amén. Bien, gracias hermano José Palomino por su pase, por la invitación, que estamos tratando este tema de congregación prevaricadora. Bueno, nos está explicando nuestro hermano de la voz de Dios, ¿no? Que en Monte de Sinaí nuestro Dios hablaba, y esa voz con Moisés, ¿no? Mediante Moisés en ese tiempo, por su boca de Moisés también hablaba la voz de Dios. Porque cuando decía, por ejemplo, que se convierta el agua a la sangre, ¿no? Entonces se convertía. Cuando decía que venga esa plaga, se convertía. Entonces ese es la voz de Dios, por mediante de sus profetas. Y en este tiempo, mediante el Hijo del Hombre, la voz de Dios, que son los 10 mandamientos. En eso, en este tiempo, en postrer Moisés vino también y nos habló al mundo entero, a los 4 cantones de la tierra. Nos habló, y ¿acaso escucharon, oyeron la voz de Dios? No oyeron, no escucharon. Y la congregación actual, que está formado en congregación santa, que formó mismo Dios desde los tiempos antiguos, y este tiempo lo levanta, le reconstruye el Hijo del Hombre con la voz de Dios. ¿Y acaso también escuchan? No escuchan, no oyen. Entonces, por causa de todas esas cosas, estamos prevaricando. ¿Por qué? Porque desobedecen el mandamiento de Dios, hablan a su criterio, hablan sus interpretaciones propias, no lo que hemos oído, la voz de Dios. Entonces, de esta manera vamos a mi participación, vamos a empezar donde dice de los gobernantes, ¿no? Desde los tiempos, desde los gobernantes y principados del mundo, prevaricadores y ladrones aman el soborno. De este tema, cuánta la humanidad desde este tiempo, cuántos prevaricadores hay en el mundo. Cuando miró Dios del cielo a la tierra, no había ni un justo, dice. No había ni uno. Entonces, en los 4 cantones de la tierra, que no había ni uno. ¿Ves? Entonces, eso quiere decir, en todos los gobernantes, en todos los países, en todos los reinos de la tierra, reinos son gobiernos, que no había ni uno, ni un justo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver, de los gobernantes de todo el mundo, son prevaricadores, no son justos, ladrones. No roban al pueblo, roban a su mismo país. ¿Acaso llegan por ejemplo, en el Perú? ¿Acaso se preocupan de los viudas? ¿Acaso se preocupan de los niños abandonados? ¿De personas que están en las calles abandonados? ¿Acaso de ellos se preocupan el Estado? No se preocupan de nada. En el Perú tenemos tanta riqueza que pueden
que puede ser como primer país potencia del mundo en dar lo que es a las personas calidad de vida. Pero no, pues no. ¿Por qué? Porque aman a robar, ladrones, dice. No cumplen con lo que dicen, ni sus leyes de ellos, ni no cumplen. Prevaricadores. Y eso se llama no cumplir la ley, no caminar de acuerdo al derecho, eso se llama prevaricar. Entonces aquí vamos a escuchar el audio número 237, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Vamos a escuchar la voz del maestro. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen el juicio al huérfano, ni llevan ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, vea, tomaré posesión de mis enemigos, vengaré de mis adversarios. Bien, hemos escuchado la voz del maestro, donde dice de los príncipes prevaricadores. Prevarican por no cumplir su ley, ¿qué vamos a decir que si cumplen la ley de Dios? Ni su pueblo escogido no cumplen, prevarican. Prevaricamos a veces. Porque esa ley de Dios es la justicia. La justicia que quiere decir que es la equidad, proporcionalidad. Eso quiere decir la justicia, el justo. Entonces, todos esos países, por ejemplo, ¿cuánto roban, no? Valiéndose por ejemplo, hablamos en el Perú nomás. Estos gobiernos, valiéndose a las leyes humanas, ¿no? Ellos, por ejemplo, llevan el caso de alguien, ¿no? La justicia, el juicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los que tienen plata pagan por debajo de la mesa y llegan a su justicia ellos por plata. Eso se llama soborno. Eso no debe existir. Roban. ¿Cuántos? Todos los gobiernos en el mundo roban a todos los países sus recursos naturales, matando gente, le quitan su oro, su plata, su petróleo, sus minerales, los uranios. Entonces, todas esas cosas es el amigo del amigo de los ladrones. Entre ellos se comprenden. ¿Por qué? Porque no caminan de acuerdo ni siquiera a sus mandamientos, sus derechos de ellos no cumplen, prevarican. Entonces ya esos están entregados al diablo ya. Es la mentira, cuando hablan mentira, cuando no cumplen, ya reina el mal ahí. Ya no hay la verdad. La verdad está lejos. La justicia está lejos, no hay. Aquí nos dice, tus príncipes, en Isaías 1:23, tus príncipes prevaricadores y compañeros de los ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Ves? En los gobiernos lo más importante que deben preocuparse en los niños.
en la educación de primera calidad, bienestar de los ancianos, ¿ya? Y educación en todos los campos. ¿Para qué? Para que haya justicia. En este caso, no hacen nada más que entre ellos nada más sobornando, se amasan su plata, su riqueza. Parece que para ellos van a estar para toda la vida. Un hombre, ¿cuánto vive? Ni 90, 80 años, ni 90 años pasan. Tanta riqueza que amasan. ¿Acaso eso se lleva? Bueno, para su generación, ¿no? Generación en generación. Pero no es así, para todos tiene que ser. El gobierno tiene que gobernar con justicia. Para los pobres, para los huérfanos, para los menesterosos, para el pueblo. Sin robar. Pero en este caso, entre ellos, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Ahorita todo el mundo se han dado cuenta. Y dice así claramente, hay un cura, hay un padre que habla, el grupo del clero se ha convertido, dice, partícipes de los ladrones. Ellos ya van al gobierno y comienzan a nombrar a dedo sus allegados. ¿Para qué? Para que roben. ¿Ya ves? En este gobierno hemos visto así fehacientemente, cuando asesinaron a nuestros hermanos, en vez de decir que está mal, están faltando el respeto a Dios, matando vidas, están matando asesinos, no están cumpliendo con nada. Ni con sus leyes que de ellos cumplen, y por lo tanto, ¿qué va a cumplir las cosas de Dios? Ahí está la maldad, ahí está la mentira, ahí está el diablo ya. Ya no hay la verdad en ellos, pura mentira. Y ahorita el pueblo está abandonado, que se matan entre ellos, ¿eh? No hay administración, no hay nada. La mentira, la verdad abunda ahí. La mentira, el falso, ladronzuelos todos. Eso se llama prevaricación. Prevaricar sus leyes de ellos mismos, no hacer caso, no hacer cumplir. Eso se llama prevaricar. Y en Isaías 1:24 nos está diciendo, por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Ya. La mentira para Dios es abominación. ¿Quién es su opositor? El adversario. Entonces, ahí está, en esa mentira, en todo ese gobierno está el mal, la ciencia del mal. Los abogados, los científicos, todos ellos estudian para engañar a la gente, para engañar, Ahorita estamos viendo todo está bien fehacientemente, todo está aplicado en el Perú. La mayor parte de lo que es de arriba del gobierno maneja a la prensa, de los empresarios para engañar a la gente, al pueblo. Mayormente aquí en Lima todo está lavado el cerebro. Con esos programas de la televisión, con los periódicos, con todo eso, lavan el cerebro a la gente y no se dan cuenta. ¿Para qué? Para que estén ahí en sus burbujas, sin darse cuenta de lo que está pasando. Para consentir esos robos, esos que no se preocupan por el pueblo, por la gente, por la niñez, por las viudas, por los menesterosos, por los pobres. Por eso esa es prevaricación. Pero dice el Señor, ellos son mis enemigos, yo me vengaré de ellos, el fuerte de Israel, el ejército,
Jehová de los ejércitos, su nombre, fuerte de Israel. Y si hablamos de Israel, pensarán ustedes que estamos hablando del oriente, no. Israel acá está, en el Perú está formado, la congregación israelita, y uno es Israel. Entonces, desde ese punto de vista, y también las congregaciones, los que siguen, las congregaciones, ¿cuántas congregaciones hay en el mundo? 4.800. Todos ellos, ¿qué hacen? No cumplen, son prevaricadores. ¿Por qué? Porque no cumplen la ley de Dios. No quieren cumplir. Cambiaron el sábado por el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es sempiterno. Dios nombró ese día, el día sábado, su reposo santo, perpetuamente, para toda la vida. Así como a su pueblo también creó para toda la vida, perpetuamente. La congregación de Israel. Por lo tanto, las otras congregaciones desobedecen la ley de Dios. No, ya pasó, ese es para tiempo antiguo. Ya cuando vino Jesús ya cambió, nuevo mandamiento. Ya dio un nuevo mandamiento. Por eso nosotros, no, ese mandamiento de Dios es para siempre, jamás. Desde la creación del mundo. Y más lo hizo todavía cuando vino con Moisés. Entregó en tablas de piedra para que sea perpetuamente. Entonces, ¿de qué hablan las congregaciones? Que hasta medio ayuno, dice que hay. No hay eso, no hay. Están contradiciendo las cosas de Dios, la palabra de Dios, están prevaricando, están tergiversando. Por ejemplo, para decir el sábado y las lunas nuevas, en las lunas nuevas y los sábados, la puerta del cielo está abierto esos días. Está abierto ¿para qué? Para que escuchen las oraciones de los que guardamos. Entonces, los 6 días de trabajo está cerrado, dice. Entonces, ¿por qué? Y eso va a ser para siempre, jamás. Entonces, desde ahí comprobamos nosotros. Sábado es su santo reposo y por lo tanto los que no obedecen, ya llegará el momento, dice. Ya va a llegar ya, para que aprendan. Así como un padre castiga a sus hijos, cuando no le obedecen, más castigo, así más juicio, más fuerte y más fuerte, ¿para qué? Para que aprendan, dice. Y ahí cumplirán. Con la fuerza, con el castigo, con el juicio, aprenderán el juicio de Dios. La justicia de Dios aprenden. Entonces acá en Isaías 59:13 nos está hablando el prevaricar y mentir contra Jehová y tornar en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y a otras congregaciones que están hablando mentira, no siguen hasta nuestra misma congregación. El 90% de nuestros hermanos están hablando, están prevaricando mentira. ¿Por qué? ¿Qué decir mentira? Que no
continúa las enseñanzas del maestro, del que trajo la ley, el que oyó las enseñanzas. No seguir, eso es prevaricar. Por mediante de él habló el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que continuar ese mandato, esa enseñanza. Así como nuestro hermano Palomino dijo, el cuerpo no es sino el espíritu, es el mismo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que continuar nosotros esa enseñanza fiel. En Tito dice, cuidado, fiel enseñanza de la palabra y conforme a la doctrina. Tienes que hablar. Entonces, palabras mentiras, palabras falsas, nacido del corazón de ellos mismos. ¿Para qué? Para que roben a los filigreses los diezmos. ¿Cómo viven los fundadores? A todo dar, todo, empleados, casa, carros, últimos modelos, con la plata de su feligresía, para robar. Así viven. Tienen sueldos, suponte 10.000 soles, 8.000 soles, los predicadores, los pastores, primer pastor, segundo así. Tienen su sueldo. Esa plata sacan de la filigresía. ¿Para qué? Para vivir utilizando la palabra de Dios, engañando, maquinando mal, mentira, prevaricando. Eso se llama prevaricación. Todo eso van a pagar, dice Dios. Esos son sus, me vengaré de mis adversarios, dice. Eso contradicen a Dios. Lo que nosotros hablamos, no nos escuchan, no oyen la palabra de Dios, no es de nosotros, es de nuestro Dios. Bien, hermanos, continuamos. Vamos a escuchar ahora el audio número 232. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza. Eso es lo que hay que entender. Entonces, precisamente ahora, hasta el momento no hay cumplimiento de sus derechos, estatutos y derechos. Eso ahora les voy a hacer conocer cuáles son los derechos. Hasta acá se dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Ahora está puesto lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad no puede venir. Tenga presente. Ahora la plaza, es cierto que por ejemplo, la plaza puede con justa razón, puede sufrir, puede cumplirse, en ellos se va a cumplir precisamente. Pero nosotros no debemos caer a la situación de ellos. Pero nosotros estamos cayendo a la situación de ellos. Esto realmente es contra, digamos, otros religiosos que no guardan el mandamiento de Dios. Ellos son prevaricadores como religiosos romanos y como los religiosos dominicanos, todos. Bien, es que hemos escuchado de la justicia se retiró, dice, ¿no? Está lejos, porque la verdad tropezó en plaza. Maestro, explica esto. Dice, lo que hay que entender entonces precisamente ahora, hasta el momento no hay cumplimiento de la ley de estatuto ni estatutos.
y derechos. Eso habla, ahora le voy a hacer entender, dice, ¿cuáles son los derechos? En Isaías 59:14, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Tengan presente, ahora, esa plaza es cierto que, por ejemplo, plaza es con justa razón, puede sufrir, puede cumplir en ellos. Si va a cumplir precisamente y no, nosotros no debemos caer a la situación de ellos. Pero nosotros estamos cayendo, dice, a la situación de ellos. Esa casualmente contradigamos otros religiosos que no guardan el mandamiento de Dios. Esos hombres prevaricadores como religiosos romanos, como los religiosos dominicales, todos son prevaricadores. Eso es contra Dios y ahora ellos van a recibir su castigo, pero formidable. El juicio de Dios va a arder entre ellos, pero sin embargo nosotros también estamos partícipes, igual que ellos, porque no cumplimos estatutos ni derechos. Está diciendo el maestro, el derecho se alejó, dice, porque se puso lejos, porque tropezó en la plaza. Bueno, plaza, ¿qué quiere decir? Plazas es la congregación, los practicantes, o sea, los religiosos, ¿no? Como no practican la ley de Dios, entonces no hay justicia, está lejos. Entonces todas esas congregaciones, otras congregaciones que están, que no hay justicia en ellos, ¿por qué? Porque no cumplen las cosas de Dios, no cumplen los preceptos, sus mandamientos, sus decretos, no cumplen pues. También la congregación que formó el maestro, que restauró el pueblo de Israel, como el tiempo antiguo, acá en el occidente, tampoco están cayendo, dice. ¿Por qué? Porque no cumplen como debe ser. Entonces, al no cumplir, está prevaricando contra Dios. Por eso justamente su nombre dice congregación prevaricadora. Entonces, lo que tenemos que hacer es cumplir, tratar de cumplir las cosas como son, la justicia de Dios. Porque va a llegar el momento, dice, va a haber castigo. Van a pagar por causa de eso, vamos a pagar todos nosotros por no hacer eso. Entonces eso está aclarando. ¿Por qué? Porque otras congregaciones, ya pasó ese tiempo antiguo que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? No, ese es perpetuamente, para cumplir la ley de Dios. Perpetuamente es su cumplimiento. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, dice. Guardar con cuidado el mandamiento de Dios hasta aparezca nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ya pasó. Jesús abolió todo, nuevo mandamiento. Ha dado nuevo mandamiento, dice, pero no es así. Jesús dice, no he venido a abrogar la ley de Moisés, sino a cumplirlas. Y también en los pasajes dice, si no creen a Moisés, ¿cómo van a creer a mí? Entonces, todas esas cosas tenemos que seguir adelante en la congregación israelita, nuestros hermanos que reflexionen. Estamos en tiempo de misericordia, en los últimos tiempos ya se va a acabar y entonces ya no van a tener salvación. Todos los que están creyendo en sus dioses de terrenal acá, ellos mismos han formado su Dios. ¿Cuántos hermanos antiguos han caído en esa prevaricación?
Tienen que arrepentirse, tienen que averiguar, investigar bien y arrepentirse y cumplir con las cosas de Dios como debe ser. Entonces quizás pueden tener perdón, porque ya llega el momento, ¿no? Entonces aquí enseguida dice, vamos a escuchar al interpretar sobre nuestro criterio, que hemos caído en la trampa de la prevaricación, justamente de lo que estamos hablando del pueblo israelita, ¿no? Han caído en la prevaricación, han caído a ese hoyo. Ahorita están en eso. Acá en 205, la voz del maestro, vamos a escuchar. Todos hablan a su criterio. Precisamente dice la Escritura: si alguien viene y dice, hagamos esto, guardemos esto, solamente no hagan a su criterio. Sin embargo, como israelitas y como todos los religiosos, a su criterio. Existe todo. Israelitas también ha caído a esta trampa. Entonces son prevaricadores. Bueno, estamos aclarando. ¿Ves? Entonces, en la congregación de nosotros, el maestro está aclarando, ha caído con esa trampa, dice. Y eso, el maestro de ese tiempo ya había visto, ¿no? Cómo iba a pasar esta situación. Porque en ese tiempo también, cuando estaba el maestro, indicaba sus estudios, le daba y para que enseñen a los pastores, para que enseñen en las iglesias, en diferentes ciudades, pues hay iglesias. Ahí daba estudio así en papel, daba a los misioneros, a los pastores. Pero ellos, ¿qué hacían? Hacían sus estudios. No enseñaban sus estudios del maestro. Esa es enseñanza del Espíritu, porque él huyó arriba. A él le enseñó el Espíritu de Dios. Él oyó, dice. Él es el oidor de la enseñanza de Dios. Entonces él ha sido nombrado para que nos enseñe, para que reconstruya este pueblo, el Hijo del Hombre, el último profeta. De este último profeta ya viene el fin. Vamos a profundizar de lo que estoy hablando, del último profeta. Profundizaremos. Un tema vamos a sacar. Entonces lo está diciendo, el pueblo israelita ha caído en esta trampa. ¿Por qué? Porque escondían los estudios del maestro y enseñaban a su criterio lo que ellos interpretan, como no, que poquito han aprendido y comienzan ya a interpretar que soy profeta, que soy interpretador, que soy tal cual, ¿no? Pero no es así. Tenemos que ser humildes en las enseñanzas, no podemos ser mayor que el maestro. Nosotros somos alumnos. Poco por poquito, es complicado, pero tenemos que seguir adelante pidiendo al Señor que nos enseñe su palabra. Fiel, como dije antes, fiel en la doctrina, fiel en la palabra y conforme a la doctrina, dice. Fiel, ¿qué significa fiel? ¿Ves? Entonces, el pueblo israelita ha caído en eso. Ahorita está el 90% está prevaricando las enseñanzas de Dios. ¿Contra quién se prevarica? Contra Dios. Contra Él, ¿no? Para nosotros no hay problema. Nosotros tenemos que así hacer que reflexionar, aunque sea poquito que estamos, ¿no? Aunque sea así, pequeñez, pero estamos ahí. Así es, hermanos. Entonces, estamos en todos hablan, dice, a su criterio. Precisamente dice la Escritura, si alguien viene y dice, hagamos esto, guardemos esto, solamente no hagan a su criterio, ¿ves?
El maestro siempre decía eso, no hagan a su criterio, por ejemplo, lo de las lunas nuevas, decía, ustedes no es el comienzo del mes, maestro lo aclaraba, pero hay hermanos que están enseñando que luna nueva es el comienzo del mes, están haciendo mal, yo no les he enseñado eso, dice maestro, sin embargo están andando con esa enseñanza, mala enseñanza, ves su criterio de ellos. Sin embargo, como israelitas y como todos los religiosos, a su criterio está escrito todo. ¿Ve? Israelita también ha caído en esta trampa. Entonces son prevaricadores. ¿Ah? Son prevaricadores, dice. ¿Por qué? Porque no enseñan conforme a las enseñanzas del maestro. Porque esa enseñanza es de Dios. Él trajo. Él oyó. Entonces, esa enseñanza tenemos que ser fiel en esa enseñanza. Entonces, hermanos, así estamos, pues. Acá vamos a continuar para hablar palabras ociosas sin fundamento. No nos hemos convertido en prevaricadores. En audio 152 nos habla conforme a la doctrina, sino a lo contrario, palabra ociosa. Mateo capítulo 12, verso 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, entonces toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Palabra ociosa, ¿qué cosa quiere decir? Palabra ociosa es como decir a un hombre flojo, ocioso, ¿qué cosa espera? Tristeza, pobreza. Así también, ¿qué pasa con los que hablan palabras ociosas? Palabras ociosas son palabras que hablan que no valen para nada. Palabras que no valen para nada. No es provechoso la palabra, por eso dice palabra ociosa. Primeramente, hablar mentira. No hablan conforme a la doctrina, sino a lo contrario. Entonces, más claro les voy a aclarar. Palabra ociosa, primeramente, dice contra los religiosos prevaricadores, porque prevaricaron contra Dios. Entonces, esa palabra es ociosa. Así también toda palabra mala, de palabras groseras que hablamos a nuestro modo, todas esas palabras ociosas que no valen para nada. Hablamos palabras corruptas. Por eso también al respecto también aconseja San Pablo en Romanos 3:19. Dice, empero sabemos que todo lo que la ley dice, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley, no dice. ¿Qué dice? Para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. ¿No ves? No hay que hablar mal de ninguna clase, solo hablar bien. Bien, hemos escuchado la voz del maestro, enseñanza fiel, por las palabras ociosas, dice, ¿no? En Mateo 12:36 nos va a decir, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que el hombre habla, ¿no? Entonces toda palabra ociosa que hablaron los hombres, de ello dará cuenta en el día del juicio. Claro, en el día del juicio van a ser juzgados, ¿no? Palabra ociosa, ¿qué cosa es? Dice, ¿no?
Palabra ociosa es como decir un hombre flojo, ocioso. ¿Qué cosa espera? Tristeza, pobreza. Así también, ¿qué pasa con los que hablan malas palabras? Palabras ociosas. Palabras ociosas son palabras que hablan que no valen nada. Palabra que es en vano, pues. No valen. Palabras que hablan que no valen para nada. No es provechoso para eso, por eso dice palabra ociosa. Primeramente, hablar de mentira no hablan conforme a la doctrina, sino a lo contrario. Entonces, más claro le voy a aclarar, dice maestro. Palabra ociosa, primeramente dice cosa de religiosos prevaricadores. Claro. Prevaricaron contra Dios. Entonces esas palabras ociosas, o sea, palabras de mentira, pues. Así también toda palabra mal de palabras groseras que hablamos a nuestro modo, todas esas palabras ociosas que no valen para nada. Dice, hablamos palabras corruptas. Por eso también al respecto también aconseja San Pablo, dice, en Romanos 3:19, empero sabemos que todo lo que la ley dice, sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, dice, ¿qué dice? Dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Ese es los hermanos, bueno, hay hermanos que hablan jergas, palabras que no valen, palabras ociosos. Entonces dice, hablando esas palabras espiritualmente no se va a desarrollarse, pues. Pobre de espíritu, de sabiduría, de inteligencia, de todo eso. Esas palabras matan, ¿no? ¿Por qué? Porque son ociosos. Encima te empobrece. ¿Por qué? Porque no crece en ti la espiritualidad. Entonces, por eso justamente las otras congregaciones que hablan mentiras, claro, saben como ciencia humana, como profesionales, hay grandes profesionales y hablan e interpretan a su criterio, pero para ellos mismos nomás, no valen para nada. No valen para Dios. ¿Por qué? Porque no hablan como fiel, como dice la palabra, fiel, enseñanza fiel en la palabra, conforme a la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Esta es la doctrina. Esta enseñanza. Entonces, desde el punto de vista, todas las otras religiones hablan palabras ociosas, palabras mentiras. Así es, hermanos. Entonces estamos viendo pues que tenemos que continuar cumpliendo las cosas de Dios. A todos mis hermanos que escuchan de otras congregaciones también, reflexionemos y busquemos al Dios verdadero. ¿Ya? Entonces tenemos que seguir hablando el bien. Hablar el bien es la enseñanza del maestro. Hablar el bien es conforme la doctrina, conforme la palabra de Dios. Solamente hablar el bien. ¿Para qué? Para que todos los que estamos en las cosas de Dios conozcamos, dice, porque ¿cómo conocemos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Los que no cumplen no conocen a Dios, pues. Así simple, radical. Así es, hermanos. Ya, hermanos, entonces, hasta acá mi participación. Ya pues el siguiente estaremos algún otro tema. Estamos en otra quincena para algún otro tema de la actualidad. Bien, hermanos. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas. Amén.